Ciao ragazzi! Reclamata a Venezia! Siamo qui a Venezia! Non c'è nessuno! Come stai? Nadie en la calle, yo solito cantando acá por casa. ¿Dónde está el carnaval? El carnaval está en la casa. ¡Qué profundo! La pandemia, no hay gente. La pandemia. ¿Qué dice pandemia? Cuando ¿Cómo están? Hola. Bien, Hola. Bien, Juani, surrealismo puro. Mirá dónde estoy. Es San Marcos, no hay gente. Pero esto es A las argentino 10 de y la se noche está toque de haciendo queda, italiano. así que hago la nota y a casa. Claro, pero perdón, escúcheme, ¿está solo usted? Totalmente alón. No, mi amor ya está en mi casa, me está espetando con la comida para manchar. Claro. Hablo italiano un po', un poquito. Sí, no, vine acá hace 2 meses. Mirá, Bien. el emblemático Café Florian. Vinimos hace 2 meses a vivir a Venecia en un momento particular y aquí nos quedamos. Qué Muy lindo, contentos. qué lindo. Vamos a la luz. Simón, estaba escuchando la charla de recién sobre las pizzas. ¿Cuál es la mejor de allá de Italia? Y ahora nos metemos La lleno en carnaval. margarita, la clásica napoletana, que se come, se mancha acá en Venecia también, que la masa le ponen cerveza y pomodoro. Esa es la mejor pizza. Muy poquito queso mozzarella, muy poquito. Ojo que me gusta la de Guerrín en Argentina, que tiene muchísima mozzarella Claro, y es muy bonita. sí, que te atragantás, viste, con el queso que Sí, le va a falta tocar como el pecho. queso, es verdad. Claro, No, pero que viste te que te levantás y la servilleta de papel que te van con el mercado y unos amigos. la heladería. Viste que en otros países te dicen, ¿qué es eso? ¿Para secarte o para ensuciar? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, chocho de charlar con vos, Además, Simón. estamos en exclusiva en Venecia. Estamos solos, ¿no? ¿O hay Muy alguien exclusivo caminando? directamente. Boche Alta llegó aquí, no hay Nesuma. Mostranos un El poco, envío a especial ver. del programa, ¿no? Mostranos un Les hago una poco. recorrida A ver, un poquito acá por la plaza. cuéntenos. Te voy a mostrar la basílica, acá la chiesa, San Marco, acá está el campanario, Sí. la torre. Pará que me pongo la mascarilla porque acá la policía, como en todo el mundo, te fachan la multa. Así que te pongo la mascarilla. ¿Cuánto facha la multa? ¿Cuánto facha? 250 euros. Ay, no, ponete la mascarilla. Ponete la mascarilla. Hablo con la producción de de Boche Alta y todo bien. No, igual hay que usar la mascarilla. che. No, obvio, pero bueno, estás solo. No hay nadie alrededor. ¿Qué estamos viendo? Claro, contanos Simón? un poco ahí, ¿qué hay? Que suenen las campanas. Estamos viendo Piazza San Marco. Todo alrededor está lleno de cafeterías, que en su momento esto era un mundo de gente, Bien. como Florian, ¿no? Que se conoce en todo el mundo. Y esta era la chiesa, ¿no? Que antes de la pandemia había muchísima gente haciendo fila. Les cuento, chicos, que esto no me pasó nunca, porque desde que llegué a Venecia, siempre a casa a las 7 de la tarde. Estar caminando por acá para mí es un momento sublime, te digo, surrealista. Es claro que estás solo, Simón. Te Estás digo Estoy que solo, parece Juana. un cuento de terror. ¿De terror le parece? Te juro que tengo paura, un poco de miedo. ¿Cómo Sí, es? sí, sí, Paura. Paura, miedo en italiano. Paura. Pará, que estaban sonando unas campanas recién. Están sonando las campanas, deben ser las 10 de la noche, ¿no? Hora de ir a casa. Mira, vamos a ver si podemos llegar hasta el canal más grande de Venecia. No sé si estamos flojos de luz acá, ¿no? Me Sí, falta- pero más Paró. o menos lo estamos viendo. A ver, si te acabas de prender, acabas de agarrar la televisión pública, te contamos que Simón nos está mostrando en Venecia, en este momento que son las 10 de la noche, porque se llevó a cabo, se desarrolló la pandemia, el carnaval de Venecia. Exactamente. Perfecto, sí. Me Acá de encanta. pandemia. Escúchame, ahora nos vas a mostrar las imágenes del carnaval, Simón, pero estás yendo ahora en este momento al canal más grande de Venecia. No hay, claro, porque no puede, la gente no puede salir ahora, ¿no? Porque parece que no hay ni una parejita ahí en un callejón. ¿Cómo una pareja? No hay nadie que para- Y claro, ya, la de Venecia, sí, el amor, Debe el amor. enganchar a una pareja en el callejón. Claro. Haciendo que. No hay nadie. Lo que pasa es que Qué lindo enamorarse ahí, ¿no? ¿Cuántos metros tiene hasta el canal, Simón? Veo. no, muchísimos, pero vamos súbitamente. No, por favor, solo le preguntaba nomás porque Querido Venecia, qué ganas de volver. Mientras tanto, cuéntenos acerca del carnaval de Venecia. Les cuento que el carnaval, como contábamos hoy en la tarde con Estefanía, que hicimos un informe, seguramente lo van a ver ahí en altavoz. Sí, en un rato. Altavoz. Bueno, comenzó en el año 1296, porque un secretario general, el duque, acá el Palacio Ducal, digamos, que gobernaba en esa época, decidieron que los nobles, ya que discriminación, se junten con la gente pobre. Todos
pobres. Ahora que voy a poner la selfie, a ver si puedo. Ahí está. ¿Me escuchan bien, no? Sí, a veces, fíjate con el mic que a veces se te va un poquito. Se va un poquito. Ahí está, ahí sí, ahí está perfecto. Bueno, les contaba Sí. que el personaje más conocido es Giacomo Casanova, que era un gran escritor, historiador, gran seductor y se adjudicó 132 conquistas románticas y no había Tinder. O sea, en eso... Anda a chequearla igual. Pero ¿no? 6 meses de fiesta igual que... Chequeado. Pará, chequeado, hágamelo como en el dedo en el ojo, como hace usted, que se ve 132 románticos. Ahí está, tíreme el dato. Conquistas Ahí está. adjudicadas. Bien. No, lo que sucede Claro. es que el carnaval, propiamente dicho, era una fiesta para que pase de todo. Y ahora, hace 3 meses, no hay carnaval, hay un poco de oscuridad. Les voy a mostrar el canal igual de Venecia. A ver, ahí se pueden apreciar. A ver si se ve algo. La góndola. ¿Dónde están las galeras? Está muy oscuro, chicos, Pará. Vamos a poner la cámara mejor acá. A ver, está iluminado nada. Esto es televisión en vivo, chicos. Sí, pero Sepan No, que- increíble, exclusiva, altavoz en Venecia. Claro, uno si quiere ir por el canal a la noche puede hacerlo, no en momento de pandemia, en no pandemia. Claro que se puede Sí, hacer. claro, puede hacerlo. Ah, claro. Sí. Usted por eso quería enganchar pareja a la Sí, noche. esa ¿Es ahí el lugar? Y es un lugar muy Vamos al romántico. cuento de sus pilos. Perdón. Simón, ¿se encuentran muchas parejas a la noche haciendo lo que Catalina está insinuando en el canal de Venecia? Epa. Les voy a contar algo que descubrí hoy. Cuéntenos con el dedo en el ojo, por favor. Sí, Pará que viene, vuelve el modo selfie. Pará. ahí está. Ahí está. Les voy a contar que Venecia, yo no lo sabía, era el lugar de más prostitución en el mundo. Había 11.000 legales prostitutas. Era la ciudad donde iban a hacer el amor. Como para que se den una idea. Mira. Luego, por romanticismo, se transformó en una ciudad del amor. Que de hecho, el Encuentro de Suspiros, que ahora estamos arribando, está muy oscuro, chicos. Mañana nos conectamos más temprano. No, pero te estamos viendo. ¿Estamos bien? ¿Qué? Estoy en Venecia. Vamos a ir a la pena. Claro. Se ve los canales, se ve todo. Perdón, Catalina, usted estuvo Estoy en llegando a la Venecia. cancha de Racing. me lo regalan ayer. ¿Cómo? No tiene luz. Perdón. Vamos, la cae, viejo. Vamos, cabe, ahí está. ¿Usted estuvo en Venecia, Catalina? Sí, 2 veces. 2 veces estuvo en Venecia. ¿En serio? ¿Le ha gustado? ¿Ha disfrutado? Obviamente. Ah. Es divino. Es divino, claro. O sea, sabe de lo que está hablando Simón. Por supuesto, obvio. Perfecto. Perfecto. No la escuchó muy bien Catalina, ¿no? Sí. Era casa, sí, Estuviste era en casa. Venecia. Estuve en Venecia 2 veces, hermoso Venecia, la verdad, increíble. Bueno, Simón ¿Cuánto tiempo querido, te queda? vamos a mostrar un poquito del material que nos mandaste para mostrar a la gente de qué se trata este carnaval de Venecia en la pandemia. Me encanta, Andiamo. Simón, sos un genio Andiamo total. per di là. Dale. Te mandamos un abrazo grande. Un Volvemos bacio. después en el próximo bloque. Dale, chicos. Chao, Simón, a nosotros también. Arrivederci. Andiamo. Entonces la gente del carnaval de Venecia. Me encanta. Questa non è una canzone d'amore, ma arriva dritta al cuore. Andiamo. En las góndolas en Venecia, sí, se vi. Levantaste lo seguro. Claro, aguante el carnaval. Dale que viene el take, el carnaval de Venecia, señores y señores, el tiempo muy mal. Se hace Pero vamos a estar mostrando, Simón estuvo ahí en la pandemia, Len Gold, ¿estamos listos para mostrar el carnaval de Venecia? Sí, capitán. No vamos a ir al corte. Ah, cortado. Dale, Ahí va. chao.